Como decíamos antes, la principal salida que podemos crear desde SAS son los propios datasets y en ocasiones, además de guardarlos en una determinada librería, nos puede resultar interesante guardarlos externamente en ficheros con otro formato, como pueden ser ficheros planos o ficheros Excel, etc. Aunque parece algo muy sencillo y en teoría lo podemos ver así, en la práctica exportar un fichero o por lo menos hacerlo con el formato y con las características concretas que nos suele interesar a veces suele resultar un proceso un poco más engorroso del que nos gustaría. En principio, las opciones que tenemos para exportar un fichero son dos. La más sencilla sin duda es hacerlo de forma manual, pinchando sobre el propio dataset con el botón derecho y seleccionando la opción de exportar. Como veis, si por ejemplo selecciono la tabla de ventas que tengo aquí, tengo la opción de exportar si pincho con el botón derecho y aquí me permite el programa tanto seleccionar la ruta en la que quiero exportar el fichero como el formato de fichero en el que lo quiero hacer. Voy a hacer un ejemplo para que lo veáis. Aquí he creado una carpeta que se llama exportar que está vacía y voy a crear el fichero ventas tab, por ejemplo, seleccionando la opción de un fichero delimitado por tabuladores. Como podéis ver aquí en el Finder, ahora mismo en el exportar, en el directorio de exportar, no hay nada. Y si ejecuto esto de aquí, puedo ver que aquí en exportar efectivamente se ha creado ventas tab con la extensión .tab con la tabla de ventas que yo quería. Puedo hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer de otra forma para que veáis dos opciones diferentes de hacerlo. Supongamos que lo que quiero es hacerlo con un libro Excel, que voy a llamar ventas Excel, por ejemplo, y la ruta que voy a seleccionar es la misma. Si doy la opción exportar, en teoría aquí, venimos aquí y aquí se nos ha creado un Excel que si lo abrimos como veis, efectivamente recoge el fichero de ventas que hemos creado. Esta sería la forma más sencilla de hacerlo, es decir, pinchando sobre la tabla con el botón derecho y seleccionándolo a mano, digamos. Sin embargo, y aunque como veis esta opción es muy sencilla, en ocasiones queremos hacerlo con código SAS en lugar de tener que hacerlo de forma manual, porque queremos, por ejemplo, hacer estas exportaciones de ficheros dentro de un proceso que está automatizado, etcétera, de forma que si lo hacemos con código no tendríamos que entrar a pinchar en ninguna tabla ni nada, sino que simplemente dejaríamos que el programa se ejecutara por sí solo y que se ejecutara la exportación y ya está. Para hacerlo con código SAS también tenemos dos opciones. Una sería hacerlo con un procedimiento como el proc export y otra opción sería utilizar los pasos file y put dentro de un paso data. Como recordaréis, cuando veíamos la opción de importar ficheros, os decía que cuando importamos ficheros Excel o CSVs suele ser más eficiente y da menos problemas utilizar la opción del proc import. Mientras que si estamos hablando de ficheros planos, a la hora de importar suele resultar más interesante utilizar en un paso data el infile y el input porque suele dar menos problemas. Para exportar ficheros suele suceder algo similar, es decir, yo recomiendo que si estamos hablando de ficheros Excel o CSVs utilicéis los procedimientos, mientras que si hablamos de ficheros planos suele ser más aconsejable utilizar un paso data.